Hola amigos, en inglés hay muchas palabras que suenan muy parecido y que nos confunden a nosotros los latinos con la pronunciación. Hoy vamos a estudiar 3 parejas de palabras que son bastante similares, pero que hoy vamos a aprender cómo es su pronunciación para diferenciarlas. Comencemos con estas dos. Aparentemente sonarían iguales. Una quiere decir y otra quiere decir este. La pronunciación sería these, this. These, this. Por ejemplo, these are my books. These are my books. This car is mine. This car is mine. La siguiente pareja de palabras que nos confunden en ocasiones son estas dos. Una es el pasado de think, pensar, y la otra es el pasado de teach, enseñar. La pronunciación es esta: thought, taught, thought, taught. Por ejemplo, I was confused. I thought today was Halloween. That's my teacher. She taught me Spanish when I was in high school. Otras dos palabras que suenan muy similar son estas dos. Una es el verbo modal que transforma todas las palabras en español en ría, como por ejemplo comería. Y la otra significa madera. La pronunciación es un tanto similar, solo hay una pequeña diferencia. Wood, wood, se pronuncia como una sola palabra, mientras que madera se alarga un poco más. Wood, wood. Escucha estos ejemplos. I would love some ice cream. I would love some ice cream. This house is made of wood. This house is made of wood. Como puedes notar, estas palabras pueden sonar algo confusas, pero con la práctica y sabiendo bien el contexto no vamos a tener problema. ¿Te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre sky y heaven si ambos significan cielo? ¿Te has puesto a pensar cuál es la diferencia entre say y tell si ambos significan decir? ¿Y sabes por qué esta palabra se utiliza como sustantivo y como verbo? Pues quédate en este video porque te lo vamos a explicar. Comencemos con la palabra cielo. En inglés hay dos formas de decirlo. Una es sky y la otra es heaven. Pero entonces, ¿cuál debo usar? Vamos a usar sky cuando nos referimos al cielo como tal, es decir, el cielo donde están las estrellas, las nubes, donde viajan los aviones. Y vamos a usar heaven cuando nos referimos al cielo en un contexto religioso, es decir, donde está Dios. Por ejemplo, the sky is beautiful today. If you're good, when you die, you go to heaven. ¿Qué pasa con say y tell? Ambos significan decir, pero ¿en qué contexto? Vamos a usar tell cuando hay una persona directamente recibiendo el mensaje. Por ejemplo, she told me, que es el pasado de tell, she told me to go. He tells them what to do. Pero cuando decimos say, estamos hablando de decir algo en forma abierta. I say I don't want to go. No se lo estoy diciendo a nadie, lo estoy diciendo de una forma abierta. She says she's hungry. Ya lo sabes, usa tell cuando vayas a decirle algo directamente a alguien y usa say cuando lo vayas a decir abiertamente. ¿Y qué tal esta palabra? No te dejes confundir. Hay dos formas de pronunciarla y hay dos formas de usarla. Una como verbo y otra como adjetivo. Como verbo sería live. Por ejemplo, I live in New York. I live in New York. Es decir, vivir. Pero como adjetivo estamos hablando de live, como en vivo. Por ejemplo, Frank Sinatra loved singing live. Frank Sinatra loved singing live. Al parecer te suenan igual cuando las tratas de pronunciar, ¿verdad? Pero realmente tienen pronunciaciones diferentes. Comencemos con la primera. Eat. Eat es el verbo comer.
Se pronuncia con una I seca, una I en español, eat. Pero el pronombre, que sería cosa, se pronuncia con una combinación muy sutil entre la E y la I, es decir, it. Veamos la diferencia entre las dos. Eat, it. Eat, it. Por ejemplo, yo puedo decir, I love to eat hamburgers. I love to eat hamburgers. Pero si yo quiero decir que ese carro es mío, yo puedo decir, it is my car. It is my car. Estas otras dos palabras son otras que también nos pueden dar problema. Nótese que la pronunciación es diferente y la escritura también. La primera sería dessert. Dessert, que quiere decir postre. Dessert. La segunda sería desert, que sería desierto, como el Sahara, por ejemplo. Desert. Así que ya sabes, no solamente la escritura es diferente, sino el acento en cada una de las palabras. Una es dessert y la otra es desert. Mucha gente nos escribe y nos pregunta cuál es la diferencia entre speak y talk. Aunque ambas quieren decir conversar o hablar o decir, no en todos los casos aplica cada una de ellas. De ahí radica su diferencia. Speak podemos usarla cuando necesitamos hacer una conversación en un solo sentido. Por ejemplo, cuando yo digo I would like to speak to you. En este caso quiere decir que quiero decir algunas cosas, pero no necesariamente tener una conversación con esa persona. Por el otro lado, talk sí indica una conversación en ambos sentidos. Por ejemplo, si yo digo I would like to talk to you, significa que quiero tener una conversación. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Todo depende del contexto. Veamos otros ejemplos. We have to speak seriously about our problems in our jobs. En este ejemplo vemos un tema serio. Quizás voy a tomarme un rato hablando acerca de esto. We should talk about the party. En este caso es un tema menor. No voy a tomarme mucho tiempo hablando acerca de eso. Otra diferencia es que speak quiere decir que podemos y tenemos la habilidad de hablar un idioma. Por ejemplo, I want to speak English. Talk no necesariamente habla de la habilidad de hablar inglés, por ejemplo, aunque es muy común que tú digas to talk in English. Pero en este caso no estás hablando de la habilidad de manejar el idioma, sino de tener una conversación en él mismo. Hoy vamos a estudiar otras 3 parejas de palabras que suenan muy confuso en su pronunciación en inglés, pero que hoy vamos a explicarles a todos ustedes de qué manera se deben pronunciar para que no tengamos problema. Comencemos con estas dos. Una significa aire y la otra significa cabello. Aparentemente ambas parece que sonaran igual, pero realmente hay una diferencia. Aire sonaría como air, air, mientras que cabello sería hair, hair. Recuerda que todas las H en inglés suenan como una J en español, por eso es que decimos hello, how are you. Como puedes ver, aquí hay una H, así que tendremos que decir hair. Mientras que aire diríamos air. Aquí hay otro par de palabras que al parecer suenan igual, pero realmente hay una diferencia. Una quiere decir hormiga y la otra quiere decir tía. Para decir hormiga vamos a decir ant, ant. Mientras que para decir tía vamos a decir aunt, aunt. Hormiga, ant. Tía, aunt. Y así no vas a tener problema. Y vamos a finalizar este grupo de hoy en esta clase con estas dos palabras. Una quiere decir estatua, como la Estatua de la Libertad. Y otra quiere decir estatura. Así que la primera, estatua, se pronuncia statue, statue. Mientras que estatura quiere decir stature, stature. No te confundas, una es statue y la otra es stature. Así de sencillo. Espero que las hayan aprendido muy bien y no se confundan próximamente. No olviden suscribirse. See you later, my friends. Comencemos con estas dos palabras. Una significa árbol y otra significa 3. Es muy común que la gente diga 1, 2, 3, 4, 5.
lo cual es completamente incorrecto. Así que vamos a aprender la diferencia de cada una de ellas. Árbol sería tree, tree. Mientras que el número 3, como tiene una H intermedia, sería three, three. Alguna vez en este canal le estuvimos explicando el sonido TH, que es muy importante para decir, por ejemplo, thank you y no thank you, o para decir Thursday y no Thursday. Ya lo sabes entonces, una es tree y otra es three. Otras dos palabras donde la gente se confunde mucho son there y there. A veces suenan igual, pero realmente tienen una diferencia muy marcada en su pronunciación. La primera habla más de colocación. The shoes are there. The shoes are there. Mientras que la otra habla de un posesivo. This is their house. This is their house. Así que la pronunciación, aunque parece difícil, no lo es. Una es there y la otra es there. There, there. Otras dos palabras que nos confunden, no en su pronunciación, pero sí en su significado, son borrow y lend. Ambas se refieren al hecho de prestar cosas, pero hay una diferencia entre el uso gramatical de cada una de ellas. Comencemos con la primera. Esto lo vamos a decir cuando necesitamos pedir prestado algo. Es decir, can I borrow your car? Can I borrow your car? Mientras que lend sería cuando yo te presto algo a ti. Por ejemplo, I can lend you my car. I can lend you my car. O tal vez si no lo quieres prestar porque la otra persona es muy mal conductor, le puedes decir I can't lend you my car. I can't lend you my car. Estas tres palabras se pronuncian de la misma manera. Buy. Buy viene del verbo comprar. Buy, la preposición que significa por en oraciones pasivas. Bye es una forma de decir adiós. Ya sabes que cuando te encuentres alguna de estas palabras, siempre las vas a pronunciar igual. Bye. Veamos otro grupo de tres palabras que se pronuncian igual, aunque su significado y su escritura sean completamente diferentes. Estas tres palabras se pronuncian como sight. Sight es el verbo citar. Sight también es vista. Y sight corresponde a sitio. Nuevamente, ya no tienes que preocuparte por la pronunciación de ninguna de estas tres, pero sí de saber en qué momento las debes usar. Esta vez vamos a conocer un grupo de dos palabras de similar pronunciación. Base. Base es base o fundamento. Y bass es el instrumento, el bajo eléctrico. Pasa lo mismo con estas dos palabras. Ellas dos se pronuncian como break. Break es un descanso o una pausa. También se puede usar como verbo romper. Break también es el freno o aplicar los frenos. Y para terminar, ¿qué tal estas dos palabras? Ambas se pronuncian meet. La primera es meet de carne y la segunda es meet de conocer por primera vez. En inglés hay muchas palabras que se pronuncian de igual manera, aunque su significado y escritura son completamente diferentes. Anímate a buscar muchas palabras, a memorizarlas poco a poco y desde luego a usarlas en contexto. En nuestro canal vas a encontrar muchísimos videos sobre vocabulario, así que este te ayudará a que expandas mucho más tus posibilidades de comunicarte en inglés. I'll see you later, my friends.